Hola, Christopher, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, profesora? ¿Bien usted? ¿Cómo le está yendo? Bien, bien aquí, muchachos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La clase anterior iniciamos lo que es el tema 3, el tema de transformaciones lineales. Ujú. Y les decía que una transformación, pues es una regla. Permítanme porque creo que no estoy grabando. Ahora sí. Recording in progress. Una transformación lineal va a ser una regla de correspondencia, una función que asocia elementos de un espacio vectorial V con elementos de un espacio vectorial W. Las transformaciones son más generales que los isomorfismos. Podemos ir de cualquier espacio vectorial de cualquier dimensión a cualquier espacio vectorial de cualquier dimensión. Y necesitamos la regla de correspondencia para poder asignar al vector U un vector transformada de U. Ajá, y así podemos tener una infinidad de vectores que mediante la regla de correspondencia, pues les asociamos un vector en el codominio. Ajá. Cuando al asociar a un vector nos dé en el recorrido el vector nulo, es decir, que la transformada de este vector sea el vector nulo de este espacio, a esto se le llama el núcleo. El núcleo de la transformación va a estar en el dominio y van a ser los elementos que están aquí que nos den el vector nulo del recorrido, que sus imágenes sean el vector nulo. A eso le llamamos núcleo, ¿verdad? Y podemos tener bases de un espacio, bases del otro, bases del recorrido, y también podemos tener la forma de todos los vectores del núcleo, porque ya vimos en la clase anterior que el núcleo no necesariamente es un vector, ¿verdad? Pueden ser varios vectores que nos den este vector nulo en el recorrido. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Y se determina una base para el núcleo y una base para el recorrido de la transformación. Es una transformación que va de R3 a R3 y esta sería la regla de correspondencia. Ya tomaron nota del ejemplo, muchachos, para empezar a resolver. Dice, lo que quiere es una base para el núcleo, porque hace rato les comentaba que no necesariamente es un vector, ¿verdad? Puede ser varios vectores, una infinidad de vectores, los que nos den ya transformados el vector nulo del otro espacio. Entonces, pues yo podría pensar en que la transformada nos da esto. Al hacer la transformación, para que sea el núcleo, nos debe dar el vector nulo. El vector nulo en R3 tendría que ser de la forma 0,0,0, ¿verdad? Entonces, todos los vectores ya transformados de este R3, que ya le aplicamos esta regla de asignación, que nos den el vector nulo, también de R3. Entonces, aquí sería 3x más y, 6x menos z, 2y más z, igual a 0,0,0, para que pueda ser el núcleo, ¿verdad?
por igualdad de vectores, decimos 3x más y, pues debe corresponder a 0. 3x más y igual a 0. 6x menos z igual a 0. Y 2y más z igual a 0, ¿verdad? Esto se tiene que cumplir, déjenme darle a admitir. Si estos vectores forman parte del núcleo. ¿Dudas? Creo que no, profesora. Muy bien. Entonces, esto si lo observan es un sistema, ¿verdad? Es un sistema de 3 por 3. Entonces tengo que ver cómo se comportarían. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es este sistema, como es homogéneo, pues voy a trabajar nada más con los coeficientes. Voy a tomar aquí la matriz asociada a los coeficientes de este sistema. En orden, siempre acuérdense, en orden. X, 3. Y, 1. Z, 0. Segunda ecuación. X6, Y0, Z menos 1. Tercera ecuación, X0, Y2, Z1. Vamos a trabajar con esto, porque este es un sistema homogéneo de 3 por 3. Vamos a ver aquí el escalonamiento. Vamos a tomar como pivote el 3. Entonces, si se queda igual, 3, 1, 0. Aquí pues sería 3 por 2, menos 2 R1 más R2. Menos 2 por 3, menos 6. Más 6, 0. Menos 2 por 1, menos 2. Más 0, menos 2. 0 por lo que sea 0, menos 1, menos 1, ¿verdad? Aquí pues este ya es 0. 0, 2, 1. Y vean cómo acá pues, bueno, voy a dejar ahorita todavía el 3, 1, 0. Y aquí vean, lo voy a dejar igual, o bueno, si quieren multiplicarlo todo por menos 1. 0, 2, 1. Ajá. Y en el tercero, como este lo dejé nada más multiplicado, este lo voy a sumar. Y aquí voy a decir que sea R2 más R3. 0 más 0, 0. Menos 2 más 2, 0. Menos 1 más 1, 0. Y vean lo que obtengo. Aquí un vector se hizo 0, ¿verdad? Vamos a darle a admitir porque sigo empezando. Vean cómo al trabajar ya con el escalonamiento, todo este renglón se hizo 0, ¿verdad? Todo este. Y decir que este era linealmente dependiente de estos dos. Ajá. Para que sea el núcleo, se debe de cumplir que este sea 0, que este sea 0 y este también sea 0. Se forma este sistema, trabajo con este sistema y digo, este pues sale y nada más me quedan estos dos. Estos dos pueden formar la base para el núcleo. ¿Puedo seguir trabajando con esta matriz o ya puedo despejar? Si quieren seguir trabajando con esta, pues vamos a hacer este 1. Este 1. Y si no, pues ya despejan. Esto es como acuarela. Si no, pues ya despejan también, lo pueden hacer así, ¿eh? Entonces tendríamos, si quieren trabajarlo ya así como está, este sería 2y, 2y es igual, o bueno, 2y más z, ¿no? Así como está, 2y más z es igual a 0, de donde z es igual a 2y, ¿verdad? Y de la de arriba tendríamos 3x más y es igual a 0, ¿no? De donde y es igual a menos 3x. Podría ser así. Pueden dejarlo en términos de la que quieran, ¿eh? Realmente no hay una restricción para que les diga déjenlo en términos de z o déjenlo en términos de y.
pueden dejarlo en términos de lo que ustedes gusten. Sí, Erasmo me parece que había levantado la mano. Ah, sí, nada más era decirle que cuando iguala a z a 2y, no sería menos 2y. A ver, déjame ver. Sí, es negativo, gracias. Sí, apellido ya no lo vi. Para anotarte tu participación. Voy a ver también la lista. Voy a abrir la lista. Mm, de la Vega, ¿verdad? Ya te anoté tu participación. Sí, sí, aquí faltaba, al despejar la Z, queda Z igual a menos 2y, ¿verdad? Y aquí quedaría 3x más y igual a 0. Y es igual a menos 3x. Digo, bueno, pues puedo dejar la y en términos de x y la z en términos de y. Ujú. Para dejarlo todo en términos de una sola, podríamos ver de dónde. Voy a dejar la x así. Es que les digo que pueden despejarlo en términos de z o en términos de y o en términos de x, de la que ustedes quieran. Aquí quedan dos renglones diferentes de 0. Sí, Osvaldo. Profesora, creo que sí estaba bien porque estaba menos 2 y menos uno. Y si multiplicas ambos lados de la igualdad por menos uno, sigue siendo 2y más z, positivo. Es que acá, mira, aquí sería 2y más z, ¿no? 2y más z igual a 0, porque todo es homogéneo, que sería esto. Entonces, de aquí despejas, 2y es igual a... es que yo lo hice al revés, ¿verdad? Yo había dejado al revés. Z es igual a menos 2y, o 2y es igual a menos z, ¿no? Cualquiera de las dos. Aquí despejé z, no, sí está bien así, porque mira, si despeja z, pues tiene que quedar negativo del otro lado, menos 2y. O al revés, puedes decir menos z es 2y, pero como aquí z es positivo, entonces 2y sí tiene que ser negativo, ¿no? Porque si toda la multiplico por menos 1, me daría menos 2y menos z es igual a 0. Pues quedaría menos z es igual a 2y, que es la contraria de esta, ¿no? Toda por menos 1. Poner otro. Y entonces quedaría así. Y les digo, pueden dejarla expresada en términos de la que ustedes quieran. La que te quiero poner, creo que la puse en otro lugar. Pueden dejarlo ahí en términos de la variable que ustedes decidan. Lógicamente va a ser un equivalente, no se va a ver exactamente igual al mío, ¿verdad? Entonces yo digo aquí, pues, vamos a dejarlo en términos de x. Todo en términos de x, pues entonces x va a ser x, ¿no?
y es menos 3x. Y si z es menos 2y, estoy sustituyendo aquí la x, z es menos 2. Z es igual a menos 2 por y, pero y es menos 3x, ¿verdad? Menos 3x. Entonces esto va a ser menos por menos más 6x. Ajá. La x la dejamos como está, ¿no? X pues es x. Y es igual a menos 3x, que es lo que sustituimos, ¿verdad? A menos 3x. Y z va a ser igual a 6x. Ajá. ¿Cómo sería el núcleo? El núcleo debe de tomar forzosamente estos valores. Yo puedo decir n de t toma la forma de x, menos 3x, 6x, ¿verdad? Esa es la forma de los vectores del núcleo. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Pues todos los vectores que toman esta forma son parte del núcleo de esta transformación. Pero a mí lo que me piden no es cómo es la forma de los vectores, sino una base, ¿verdad? Una base para el núcleo. Entonces, este es la forma, pero yo de aquí puedo tomar la base. ¿De qué dimensión es este subespacio? Porque estos vectores forman un subespacio de R3, ¿verdad? ¿De qué dimensión es este subespacio? Es de dimensión 1, ¿no? Muy bien, exactamente. ¿Quién me contestó? No vi el nombre. ¿Quién me contestó que de dimensión 1? Para anotarle su participación. Ah, yo, profesora Gutiérrez Presa. Diego, muy bien, Diego. Sí, efectivamente es de dimensión 1, ¿verdad? Porque solamente vemos aquí un parámetro. Entonces, este núcleo es de dimensión 1. Entonces, quiere decir que nada más hay un vector en su base, ¿verdad? Y pues aquí podría tomar el más sencillo. Si x toma el valor de 1, ¿cómo sería el vector? Si x es igual a 1, tendríamos el vector 1 menos 3, 6. Y esta podría ser la base del núcleo. X es igual a 1, tengo este vector y este vector pues es la base. 1, menos 3, 6, así. Es que se pide aquí la base del núcleo de esta transformación, que sería esta. Solamente llevo un vector porque es de dimensión 1. ¿Alguna pregunta? Ah, No, profesora, maestra. ¿Tienen duda? profesora, nada más era una pregunta rápida. Era, entonces, para la base tendríamos que, supongamos así, tabularlo dependiendo de la dimensión que tenga. O puede ser Sí, con... por ejemplo, si en este caso, esta es la forma de todos los vectores del núcleo, ¿verdad? Todos van a tener esta misma forma, en donde nada más observo un solo parámetro. Entonces, como nada más hay un solo parámetro, necesito nada más un vector en su base, ¿verdad? ¿Cuál? El que sea de este subespacio, que pertenezca a este subespacio. Porque como nada más es uno, pues es linealmente independiente a sí mismo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un valor. Yo decidí que fuera x igual a 1, pero a lo mejor tú dices, no, yo quiero que sea x igual a 4. Y va a seguir siendo base porque es de dimensión 1, nada más se requiere de un vector. Ajá. Ok, profesora, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Si fuera de dimensión 2, tendría dos parámetros, ¿no? Entonces ya asignaría valores para generar dos vectores. Y hay que verificar que esos dos vectores sean linealmente independientes. Aquí no, porque solo es un vector.
Amaro Pérez Gesaín, mira, yo aquí decidí dejar todo en esta parte donde ya vi que queda así. Al hacer el desteje, pues decidí todo dejarlo en términos de X. Aquí me di cuenta que solamente hay un parámetro, por lo que es de dimensión 1. Pero a lo mejor tú dices, no, yo quiero dejarlo todo en términos de Z. Despejas que quede todo en términos de Z. O yo quiero dejarlo todo en términos de Y. Va a seguir siendo de dimensión 1, pero todo en términos de Y se va a ver un poco diferente a este, pero pues van a ser múltiplos. Entonces, si coincide, ¿no? Si despejas bien, debe de coincidir en que sean múltiplos de este, entonces sigue siendo el núcleo de la transformación. Pues les digo, aquí depende de lo que ustedes quieran dejar. Yo decidí que fuera X. Ajá, X quedó aquí como el parámetro. A lo mejor dicen, no, yo despejo todo en términos de Y o yo despejo todo en términos de Z, y pues también es válido. Se pide una base para el núcleo, que es esto que estamos poniendo aquí. Está la base, bueno, aquí déjenme ponerla hasta acá más bien. La base, porque no nada más es MDT. La base de MDT es este vector, y esta es la forma de MDT. Ok. Vamos ahora con la otra parte. Se pide el recorrido, una base para el recorrido, ¿verdad? Y hay varias formas de hacerlo también. Yo les comentaba en la clase anterior. Una manera, no es la única, una manera es transformar. Ya sé que todos estos van a tener esta forma. Necesito transformar una base de R3, ¿sí? Porque aquí la transformación va de R3 a R3. Una cosa es el núcleo y otra cosa es toda la transformación. Yo voy de R3. Una base de R3, pues es la más fácil, la base canónica. Transformo la base de R3 y obtengo un conjunto generador de este vector, ¿verdad? Pero el conjunto generador no es base. Para que sea base, debe ser linealmente independiente. Esta es una manera, pero no es la única. Entonces, pues vamos a transformar con esta regla de asignación a la base canónica de R3. Pueden tomar cualquier base, ¿eh? Aquí también es importante comentarles eso. Pueden tomar cualquier base del espacio del dominio, pero pues por facilidad se utiliza la canónica, ¿verdad? Entonces, una base del dominio, así le voy a poner. Base del dominio sería la canónica 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Voy a transformar todos los elementos de esta base. Va a ser la transformada de 1, 0, 0, siguiendo la regla de asignación. Pues aquí es X, ¿verdad? X y Z. X. 3 por X, pues este va a ser 0, entonces nada más me queda 3. 6 por X, 6, porque este va a ser 0, ¿verdad? X 2 por Y, 0, Z, 0. Este es 0. Entonces el primer vector de esta base transformado es este. Ahora transformo el segundo vector, 0, 1, 0. Transformamos el segundo. Ahora la Y vale 1 y los demás 0. Aquí nada más sería 1. Aquí este sería 0, 0, 0. Y aquí este sería 0. Ah, no, la Y vale 1. La Y vale 1. 1 por 2, 2. Y este 0. Ajá. Y me falta el tercer vector. La transformada de 0, 0, 1. Y aquí nada más la Z vale 1. Este va a ser 0. Este va a ser menos 1. 0, menos 1. Y este va a ser 1, ¿verdad? 1. Transformé la base. Ajá. Al transformar la base, obtengo un conjunto generador del recorrido. Ajá. Lo voy a poner así. Conjunto generador va a estar dado por ¿quién? Por 3, 6, 0, 1, 0, 2, 0, menos 1, 1. Ajá. Este es un conjunto generador. Para que sea base, pues debe ser linealmente independiente. Hay que ver la dependencia lineal. Y lo mismo, hay una infinidad de maneras de ver si es linealmente dependiente o independiente. Sí, Diego, dime.
Profesora, disculpe, ¿podría repetir rápidamente cómo transformó cualquiera de los tres vectores de la base, por favor? Sí, claro. Mira, estos son los vectores de la base del dominio, ajá, que es R3. Tome la más fácil, que es la canónica. Para transformarlos hay que aplicar la regla de correspondencia. Esta transformación pues está de esta manera. Esta es la regla de correspondencia. En R3 pues siempre es X, Y, Z, ¿verdad? Déjame ponerla con otro color. Esta es la X, esta es la Y y esta es la Z. Apliqué la regla. Dice, aquí en la primer componente va a ser 3X más Y. 3 por 1 más 0. 3, ¿viste? Segunda componente, 6X menos Z. 6 por 1 y Z vale 0. 6. Tercer componente, 2Y más Z. Z es la que vale 0 y Y vale 0. Entonces 0, 0, 0. ¿Ya viste? 3, 6, 0. Ok, ya entendí. Muchas gracias, profesora. Por nada. Y lo mismo para estos dos, X, Y, Z, y ya nada más apliqué esta transformación. Y obtengo este conjunto generador del recorrido, muchachos. Este es conjunto generador del recorrido. No es base porque puede ser que haya dependencia lineal. Va a ser base hasta que sea linealmente independiente. Déjenme borrar otra porque no, ya no tengo espacio para buscar esta. Es que lo malo nada más de de Jamboard es que nada me deja crear 20 hojitas. Ajá. Y luego ya traigo aquí preparado el material, entonces ya no es fácil, ya no me deja crear más. Eso es lo único malo. Fuera pues sí. Entonces vean, ya tenemos aquí el conjunto generador, hay que ver si es linealmente independiente. También hay varias maneras, les decía, no hay un camino único y aquí como ustedes quieran. Yo voy a utilizar la matriz asociada para que a estos vectores, o el espacio renglón, como le llamamos, para ver si hay dependencia lineal. Trabajamos con Gauss, ¿no? Creo yo que es sencillo, pero ya como ustedes quieran. 360102. 360102 y 0 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. Pues aquí, pues, ¿cuál dejamos como pivote? Podemos cambiar, ¿verdad? Y dejar el 1 arriba. Dejamos el 1 arriba, que sea 1, 0, 2. Y voy a dejar estos ahorita así. Nada más pasé este renglón hacia arriba. Aquí le puse R2 a R1. Ajá. Y como ya está aquí el 1, pues con este hago 0 el de abajo. Ajá. Este va a ser el pivote 1, 0, 2. Y aquí va a ser menos 3 R1 más R2. 1 por menos 3, más 3, 0. 0 por lo que sea 0, más 6, 6. 2 por menos 3, menos 6, más 0, menos 6. Y luego tenemos el de abajo, 0. Este lo voy a dividir entre menos 1, voy a multiplicar por menos 1, menos R3. 0, 1, menos 1. Pues ya tengo aquí un pivote, ¿verdad? Ya es 1. Entonces aquí, como ustedes quieran trabajarlo, ¿eh? Yo lo estoy haciendo así, pero no tienen que hacerlo forzosamente así. O si quieren dividir todo entre 6, un sexto de R2 y tienen 0, 1, menos 1. Y ahí ya ven qué pasó, ¿verdad? Uno, 0, 2, 0, 1, menos 1. Y acá abajo pues vamos a poner menos R2 más R3. 0 por lo que sea 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. 1 menos 1, 0. Y ahí vemos que sí. Había dependencia lineal, ¿verdad? Ahí está. Todo un renglón se hizo 0. Este vector era linealmente dependiente de los anteriores. Entonces, estos dos que quedan, no nulos, son
linealmente independientes. Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, era conjunto generador, pero no era base. Quito este porque es linealmente dependiente. Estos ya son linealmente independientes. Entonces, esto ya es base. Entonces, la base, la base del recorrido está dada por los vectores 1,0,2, 0,1 menos 1, ¿verdad? Que es lo que se pedía, una base del recorrido. Ahí está. ¿De qué dimensión es esta base, muchachos? 2. Muy bien. Es de dimensión 2 porque hay dos vectores. ¿Quién contestó? Holguín Palomín. Muy bien. Vamos a anotar que- Ahí está. Tenemos dos vectores en su base, entonces es de dimensión 2, ¿verdad? Esa es la base del recorrido. Hay que diferenciar. Una cosa es la regla de asignación de la transformación. Otra cosa es el núcleo de la transformación, que va a ser un subespacio del dominio, que son todos los vectores que en su imagen nos dan el vector nulo. Ajá. Luego, otra cosa es la forma de los vectores del núcleo, la base de los vectores del núcleo y la base del recorrido. Para la base del recorrido, una manera es, ya que tengo la base del dominio, la transformo y obtengo un conjunto generador. Para que sea base, debo de ver que sean linealmente independientes. Ya que veo que son linealmente independientes, ya puede ser base del recorrido. Número de vectores igual a la dimensión. Y otra cosa sería los vectores del recorrido. ¿Cómo son los vectores del recorrido? O cómo pudiera tener yo una idea de cómo son los vectores del recorrido. Le voy a llamar ahorita así VR, vectores del recorrido, y va a ser la combinación lineal de la base, ¿verdad? Pueden llamarle como quieran. A por 1,0,2. Y aquí tendríamos más B por 0,1. Esto no se pide, ¿eh? Aquí no se pide, yo lo estoy desarrollando aparte. Nada más se pide una base del recorrido. Y sería A, nada más, luego porque me vale 0, A por 0,0 más B, B, 2A menos B. Todos los vectores del recorrido pues van a tener esta forma, donde A y B pertenecen a los reales. Aquí no se pide, no se pide la forma de los vectores del recorrido, yo lo estoy agregando. ¿Cómo formo todos los vectores del recorrido? Pues si ya tengo una base, combinación lineal de ella, ¿verdad? Todos los vectores que van a ser parte del recorrido, que van a estar en R3, pero son un subespacio, son los que cumplen con A, B y la tercer componente 2A menos B. Estos son la forma de los vectores que van a pertenecer al recorrido de esta transformación. ¿Dudas? Sí, sí, Amaro. Mira, lo último que les decía es que ya tengo la base del recorrido. Ajá. Aquí no me lo piden, no es parte del problema. No me piden, nada más me piden la base para el recorrido y ya está ahí.
Pero si me pidieran cómo son los vectores de ese recorrido, que son un subespacio de R3, pues entonces digo, si yo ya tengo la base, ¿cómo creamos todo el espacio con la base? Con la combinación lineal, ¿verdad? Entonces hago la combinación lineal de la base, que bueno, nos acostumbramos a hacerlo con alfa y beta, ¿verdad? Para la combinación lineal, yo aquí le puse A y B, pero si quieren ponerle alfa y beta, igual. Hago la combinación lineal de estos dos vectores, que es lo que hice aquí. Dije, entonces todos los vectores que pertenezcan al recorrido van a ser resultado de la combinación lineal de estos dos. Efectúo la operación y es A por 1 más B por 0, entonces nada más va a ser A. A por 0 más B por 1, nada más va a ser B. A por 2 más B por menos 1, 2A menos B. Todos los vectores que pertenezcan al recorrido de esta transformación van a tener esta forma, tal que A y B pertenecen a los reales. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Dice, sea el espacio vectorial P subíndice 1, que son todos los polinomios de grado menor o igual a 1, y sea la transformada T, que va de P1 a P1 también. Si el vector M es 1 más X, pertenece a P1, pertenece al núcleo de una transformación, de esta transformación T, y la transformada del vector 1 menos X es X más 1, con esta información determine la regla de correspondencia. Es diferente a la anterior, ¿verdad? Aquí teníamos la regla de correspondencia y con base a ella generamos todos los demás elementos. Ahora es al revés. Ahora tenemos estos datos y con base a estos datos debemos determinar la regla de asignación. Les decía, aquí pues no hay un camino único. Puede hacerse de formas diferentes. ¿Cómo lo veo yo? Digo, pues yo estoy creando un espacio en donde hay polinomios de grado 1, ¿verdad? Entonces deben de tener la forma A más Bx. Este es un elemento genérico de P1. Y lo voy a crear como hace rato les mencionaba, con la combinación lineal, ¿verdad? Con la combinación lineal, entonces voy a hacer combinación lineal, voy a llamarle alfa 1 del primer vector, el primer vector que sea 1 más x, más el segundo vector, perdón, el segundo escalar, pero por el segundo vector, que el que tengo aquí es 1 menos x. En el espacio V es 1 más x y 1 menos x. Y entonces voy a tener que A más bx es igual, desarrollando esto, a alfa 1 por 1, alfa 1. Alfa 1 por x, alfa 1x. Alfa 2 por 1, alfa 2 menos alfa 2x. A más bx va a ser, acuérdense de esta parte que es importantísima, agrupamos por formas de función porque lo que estamos buscando es el valor de los escalares, chicos, que fue lo que les falló en el examen, dejaban las x ahí, no sé para qué. Agrupamos por formas de función. ¿Qué función tenemos? Escalares solitos, constantes, pues, constantes solas. Cambié de color. Constantes solas, alfa 1 más alfa 2. Constantes por X, vamos a agruparlas.
alfa 1 menos alfa 2, todo por X. ¿Mm? Por igualdad de funciones, no déjenlas, si estamos buscando escalares, debemos encontrar escalares. Ajá. Alfa 1 más alfa 2 es el escalar A. Alfa 1 más alfa 2, pues es A. Y por igualdad de funciones, si este tiene X, el coeficiente debe ser igual al coeficiente del que tiene X, coeficientes. Alfa 1 menos alfa 2 debe de ser igual a B. Vean, no hay X aquí. Estamos igualando funciones. ¿Para qué? Para encontrar el valor de los escalares, que son constantes. Y esto se vuelve un sistema en donde las incógnitas son justamente alfa 1 y alfa 2. Aquí, pues como este es más y este es menos, lo fácil es sumarlas, ¿no? Vamos a llamarla esta 1, a esta vamos a llamarla 2, y a esta 1 más 2. Sumamos alfa 1 más alfa 1, 2 alfa 1. Alfa 2 menos alfa 2, 0. ¿Mm? Y esto es igual a A más B. Ajá. Ya determinamos el primer escalar, déjenme borrar esto. No, esto como que es A más B. A más B. De donde A más B, bueno, más bien alfa 1, ¿verdad? Alfa 1 es igual a A más B sobre 2. Ya determiné el valor del primer escalar, el segundo, de la que yo quiera. Pues yo digo, pues de esta, de 1, de la ecuación que yo llamé 1, alfa 2 va a ser igual a menos alfa 1. Alfa 2 es igual a menos alfa 1, pero alfa 1 es A más B sobre 2. A más B sobre 2. Ajá. Alfa 2 es igual. Aquí, pues este son 2 medios, ¿no? 2 medios de A menos 1 medio de A, 1 medio de A. Menos 1 medio de B. O si lo quieren poner así, alfa 2 es A menos B sobre 2. Uh-huh. Ya determiné el valor de estos escalares. Ajá. Son constantes, por eso se llaman así. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, maestra. ¿Todo bien? Ok, chicos. Voy a agregar otra hojita para seguir. Todavía no hemos encontrado la regla de correspondencia, ¿verdad? El signo que nos piden es la regla de correspondencia. Esto es solo un apoyo. Ya tengo los escalares. Otra cosa sé que la transformada de un polinomio de grado menor o igual a 1 de esta forma, que es el que estoy transformando, pues va a ser alfa 1 por la transformada de 1 más x más alfa 2 por la transformada de 1 menos x. Esta transformada, que es justamente lo que estoy buscando, esta justamente es la regla de asignación. Estoy transformando un vector de P1. ¿Qué voy a obtener cuando transforme este vector? Ah, pues debe de cumplir con que mi escalar alfa 1, que ya tengo aquí que es A más B sobre 2, es el que acabamos de obtener. A más B sobre 2, por la transformada de 1 más x y la transformada de 1 más x, aquí nos dicen, el vector 1 más x pertenece al núcleo de t. Entonces, ¿cuál es su transformada, muchachos? ¿Cuál es la transformada de 1 más x y pertenece al núcleo de t? ¿El vector nulo? Muy bien, Diego. Exactamente, el vector nulo, ¿verdad, Muriel? ¿Sí? Sí, Muriel. Ok.
lo que a veces alcanza a ver y a veces no alcanza a ver los nombres. Entonces, ahí están. Sí, ¿verdad? Entonces, la transformada de 1 más x, si es parte del núcleo, pues debe de ser el vector nulo. Es decir, 0x más 0, ¿verdad? Es el vector nulo de los polinomios de grado menor o igual a 1. Más alfa 2, pero alfa 2 en este caso nos dio a menos b sobre 2. A menos b sobre 2. Ajá. Por la transformada de 1 menos x, pero la transformada de 1 menos x es x más 1. Es x más 1. Uh-huh. La transformada de a más bx debe de cumplir con esto. 0, por lo que sea 0, pues todo esto se hace 0, ¿verdad? Y nada más nos queda eso. Entonces va a ser a menos b sobre 2 por x más 1 por a menos b. Entonces a menos b sobre 2. Y a esta, pues ya es la regla de asignación. Esta ya es la regla de correspondencia, ¿verdad? ¿Cómo voy a asignarlos? De esta manera. Vamos a probar si es cierto. Comprobar. Aquí nada más vamos a comprobar. Para uno, o si quieren para los dos. Vamos a ver que esté correcta la regla que encontré. Dice, si está correcta la regla, la transformada de 1 más x bajo esta regla de correspondencia me debe dar el vector nulo. Ajá. La transformada de 1 más x es igual. En este caso, A vale 1, ¿verdad? Esta sería A y esta sería B. A vale 1 y B vale 1. A menos B, 0, por lo que sea, 0 por x. A1, B1, A menos B, pues 0. Está correcta, ¿verdad? Es el vector nulo. La transformada ahora del segundo vector de 1 menos x. A vale 1. 1, que sería, este vale 1 y este B vale menos 1. 1 menos 1, 1 más 1, 2. 2 entre 2, 1 por x, x, ¿verdad? 1 menos 1, 2 entre 2, 1. Y vean cómo nos da que la transformada de 1 menos x es justamente x más 1, que era lo que teníamos aquí. X más 1. ¿Ya vieron cómo sí está correcta nuestra regla de correspondencia? Estamos transformando vectores de P1 con ciertas características a otros vectores de otro subespacio de P1 con estas características. Y lo que estábamos buscando pues era justamente la regla de asignación, porque aquí nos estaban dando otras características diferentes. ¿Alguna pregunta? Las clases grabadas están ahí en Classroom, donde les pongo el material, donde les pongo el PDF, también les pongo el video. Nada más que ahorita no sé si ya están todas o me falte subir alguna. Tendré que revisar. Maestra, ¿podría repetir otra vez la comprobación, por favor? Sí. Lo que yo estaba buscando era la regla de asignación. Yo obtuve esta bajo este procedimiento, ¿no? Entonces quería comprobar que estuviera correcta. Dice, ¿cómo compruebo? Ah, pues aquí me dice que la transformada de 1 más x es el vector nulo porque pertenece al núcleo. Si la regla de asignación está correcta, al aplicarle esa regla a este vector, debo de obtener el vector nulo. Le apliqué esta regla de asignación a este vector que es 1 más x. Ajá, que me dice la regla de asignación. A es el independiente y B es el coeficiente de la x. Ajá. En este caso, para 1 más x, A vale 1 y B vale 1. Sustitúyelo aquí en la regla de asignación. A vale 1 y B vale 1. Ajá. 1 menos 1, 0. 0 entre lo que sea, 0. 0x.
Ajá. 1 menos 1, 0, entre lo que sea 0. La transformada de 1 más x es 0, el vector nulo. 0x más 0, esto está correcta. El otro vector me decía que la transformada de 1 menos x tiene que ser x más 1. Vamos a comprobar si aplicando la regla de asignación nos da x más 1. Transformo 1 menos x. Transformo 1 menos x con esta regla de asignación. A es el independiente, A vale 1. B es el coeficiente de x, vale menos 1. Sustitúyelo aquí. 1 menos 1, 1 más 1, 2. Entre 2, 1. 1 por x, x. 1 menos 1, 1 más 1, 2. Entre 2, 1. X más 1. La transformada de 1 menos x bajo esta regla me da x más 1, que era la que tenía aquí. Entonces, quiere decir que sí me dio, ¿verdad? Está correcto. ¿Sí? Sí, gracias. Por nada. Entonces, vamos a pasar ahora a esto, a la matriz asociada. La matriz asociada a una transformación. ¿Asociada a quién? A una transformación. Entonces, sean V y W dos espacios vectoriales de dimensión N y M. Dimensión N y M. Y sean A y B bases de dichos espacios. Entonces, A va a ser la base del espacio V y B va a ser la base del espacio W. Si T es una transformación que va de B a W, es una transformación lineal, entonces existe una matriz única para esta transformación. Es única esta matriz asociada a esta transformación. Es la matriz que va de A a B de la transformación de orden M por N, llamada matriz asociada de T. Tal que M de A a B de T por el vector de posición en la base A es igual a la transformada del vector V en la base B. Para todo vector que pertenece al dominio AV. Fíjense qué es lo que dice aquí. Tengo una matriz asociada a la transformación. Si yo obtuve la matriz asociada a la transformación, al multiplicarla, y aquí sí es importante esto, el vector que voy a multiplicar debe de estar con sus coordenadas sobre la base A. Y lo que voy a obtener como resultado al multiplicar esto es el vector ya transformado, pero ubicado en la posición B, bueno, sobre la base B. Es el vector transformado, el vector de posición transformado, pero en la base B. Las n columnas de esta matriz son los vectores de coordenadas en la base B de las imágenes de los vectores de la base A. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en esta matriz asociada a la transformación? Van a ser, tomo los vectores de la base A, todos los vectores de la base A, que es la base origen. Los transformo. Y ya que los transformé, los voy a ubicar sobre la base B. Entonces son vectores ya transformados y además son vectores de posición en la base B. Es decir, son las imágenes de los vectores de la base A, pero sobre la base B. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Entonces, antes ya habíamos visto la matriz de cambio de base y es diferente. La matriz de cambio de base simplemente nos permite cambiar de diferentes bases en un mismo espacio, ¿verdad? Que se abre. No sé si ustedes lo están viendo. No, es que siempre tengo aquí el otro de respaldo, pero allá. Creo que no se vio, ¿verdad? Se abrió algo ahí en la computadora. Les decía, los vectores de posición para cambiar nada más entre bases en un mismo espacio vectorial. Pero en este caso, además de tenerlos posicionados sobre una base,
ya están transformados, ¿verdad? Me va a servir para transformar y moverme de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, cada uno con su respectiva base. Entonces, lo que voy a obtener no es el vector puro como tal, por así decirlo. Va a ser el vector, pero referido a una base. ¿Alguna duda? Sí, Eduardo, estoy de acuerdo. Con un ejemplo queda mejor comprendido, ¿verdad? Esto pues nada más es la parte de la explicación. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí les ponía esto. La matriz asociada nos va a permitir calcular la imagen de un vector cualquiera del dominio mediante el siguiente procedimiento. 1. Vamos a determinar primero las coordenadas de ese vector, entre comillas, ahorita puro, y luego lo vamos a determinar en la base A, vector de posición en la base A del dominio. Y luego lo vamos a multiplicar por la matriz. Eso implica que hay que generar esa matriz, ¿verdad? Al multiplicarlo por esta matriz, lo que vamos a obtener es la transformada del vector, pero referido a partir de sus coordenadas en la base del codominio. Pues aquí estaría este diagramita, ¿no? Vamos a obtenerlo el vector de posición, lo vamos a multiplicar por la matriz, al multiplicarlo por la matriz se obtiene ya el vector en su imagen, pero referido a la base de la otra base. Y pues hay que generar primero esta matriz. Y les decía que la matriz de transición entre bases pues solamente eran vectores de posición de las bases, ¿verdad? En este caso, además de ser vectores de posición, ya están transformados y referidos a la base. Ahorita con el ejemplo va a quedar muchísimo más claro, supongo, esta parte de la matriz de transición, de la matriz asociada más bien. La otra era la de transición, es la matriz asociada a esta transformación. Depende de cada transformación, pues se va a ver diferente el tamaño y la forma de la matriz, ¿verdad? Depende de cómo sean los vectores de la base, de qué espacio vectorial a qué espacio vectorial vayamos, se va a ver diferente. Pero el procedimiento para calcularla es similar. Solo recuerden, o están trabajando con matrices, o están trabajando con polinomios, o están trabajando con una eneada. Siempre pueden hacer un isomorfismo porque pues es más fácil trabajarlo así. Si no, pues síganlo trabajando con polinomios o con matrices. Pero nada más hay que tener cuidado de que en qué espacios se están moviendo para poder igualar. No sé si ya tomaron nota de esto. Profesora, ¿cree que puede regresar rápidamente a la diapositiva anterior? Sí, claro, ahí está. Gracias. Ya está para todos. Ya, profesor. Muy bien. Tengo 4,1, 5 minutitos de descanso y vemos el ejemplo. ¿Qué les parece? Sí, gracias, profesora. Muy bien, entonces 5 minutitos y continuamos.
Ya estamos de vuelta, muchachos. Entonces, este es el ejemplo. Dice, si T es una transformación lineal y T va de R3 a R3, cuya regla de correspondencia es, aquí sí tenemos la regla de correspondencia, obtener la matriz asociada a la transformación T. Lo que necesitamos entonces es una base del dominio y una base del conjunto de llegada. Ajá. Como vamos de R3 a R3, pues podemos usar la misma base canónica, ¿verdad? Por facilidad, aunque pueden ser distintas bases. Aquí nos dijeron sobre tal base, entonces ya tendríamos que utilizar esa, pero aquí no nos dicen sobre cuál, pues por facilidad vamos a utilizar la canónica en ambos casos. Ajá. Entonces aquí voy a poner base de R3. Tendríamos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y entonces del conjunto de salida tendrían que ser este A1, este A2 y este A3. Estos serían los vectores de la base del dominio. Y para el conjunto de llegada, voy a usar la misma, les decía, por facilidad. Aunque si nos pidieran sobre alguna base en específico, pues ya tendríamos que del conjunto de salida de V sería esta la base A. Del conjunto de llegada, la base B sería esta la base B. Aquí les digo, no nos dicen cuál en este ejemplo en particular, entonces no puedo usar la que quiera de R3, porque el conjunto de salida es R3 y el conjunto de llegada también es R3. Entonces voy a usar la misma. Ya si me dijeran aquí dentro del problema, debe usar esta base, pues ya tendríamos que utilizar esa. Pero aquí no nos dicen, entonces vamos a usar la más fácil. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vamos a llamarla a esta simplemente. Ok, vamos bien. Entonces, la matriz que estoy requiriendo aquí es la matriz asociada a esta transformación. ¿De qué base a qué base va? Porque vean, aquí la notación nos dice que va de la base A a la base B. De la base A a la base B. Pues aquí, como es la misma, vamos de la base B a la base B. Pues aquí tendría que ser la notación así. De la base B a la base B, ¿verdad?
tendría yo que expresar todos los vectores de la base A en términos de la base B. Ajá. Tendríamos la transformación del primer vector en términos de la base B, que sería alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3, ¿verdad? Esta tendría que ser T de A1 en la base B, T de A2 en la base B y T de A3 en la base B. La matriz estaría dada por todos estos vectores de posición. Vamos con el primero, T de A1 en la base B. T de A1, ¿quién es A1? 1, 0, 0. Vamos a transformarlo utilizando esta regla de asignación. A1, X vale 1, Y y Z valen 0. ¿Cómo quedaría aquí? X vale 1, Y vale 0. Ajá. X vale 1 por 2, 2. Z vale 0. X vale 1, 0, 0, 1. Ya transformé el primer vector. Transformé en la base B. Pues aquí tengo que encontrar los escalares. Alfa 1 por B1, 1, 0, 0. Alfa 2 por B2, 0, 1, 0. Alfa 3 por B3, 0, 0, 1. Entonces tenemos 1, 2, 1 es igual a alfa por 1, bueno, alfa 1 por 1, alfa 1, 0, 0, más, aquí sería 0, alfa 2, 0, ¿verdad? Y aquí sería 0, 0, alfa 3. 1, 2, 1 es igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y por igualdad de vectores tendríamos que obtener los de los escalares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. Muy bien, ya tomaron nota de esto para que pueda pasar a la siguiente diapositiva. ¿No? Entonces, paso a la Creo que ya. siguiente. ¿Ya? Ok. Pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Pues aquí por igualdad de vectores, alfa 1, alfa 1 vale 1, alfa 2 vale 2 y alfa 3 vale 1. Alfa 1 vale 1, alfa 2 vale 2 y alfa 3 vale componente a componente, ¿no? 1. Y ya tenemos el primer vector de posición, ¿verdad? Este sería la transformada de A1 en términos de la base B. Va a ser igual a 1, 2, 1. Pensé que estos van a ser las columnas de la matriz asociada a esta transformación, ¿verdad? Ya tengo la primera columna. Vamos con la segunda. Ahora sería el segundo vector. A2, que es 0. Sí, Diego, dime. Sí, profesora, entonces nada más como duda sería un escalar por cada vector que expresemos. Por ejemplo, ahorita estamos transformando a A1, ¿no? A términos de B. Entonces estamos usando alfa 1, pero cuando transformemos alfa 2 a términos de B,
vamos a usar, por ejemplo, alfa, perdón, beta. No sé, Pueden otro llamarle escalar, pues. beta. Ajá. O sea, pueden seguirle, ¿no? O sea, yo aquí dije que es alfa 1, alfa 2, alfa 3. Pueden seguirle 4, 5 y 6. Y si no, pueden llamarles beta. Beta 1, beta 2, beta 3. Ok, gracias. Por nada. Sí, ahí como ustedes quieran llamarle, para no confundirles si quieren ahora vamos a llamarles beta. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Transformar el vector A2, ¿verdad? La transformada del vector A2 en términos de la base B también. Entonces aquí sería otro escalar que les digo, vamos a llamarle beta 1 por el primer vector, más otro escalar que le llamamos B2 por el segundo vector, más otro escalar por el tercer vector. Transformamos a 2. Transformemos a 2. Es 0, 1, 0. Entonces aquí y vale 1 y x y z vale 0. Ajá. Aquí vamos a aplicar la regla de correspondencia. X vale 0, y vale 1, menos 1. La primer componente va a ser menos 1. Segunda componente, x y z valen 0, entonces este va a ser 0. Este va a ser 0. Y la tercer componente, aplicando la regla, y vale 1. Este y este valen 0, entonces va a ser 1. Y aquí pues sería B1 por 1. Y aquí sería 0, B2, 0. Y aquí sería 0, 0, B3, ¿verdad? Pues aquí va a ser menos 1, 0, 1 es igual B1 más 0, coma, 0, B2, 0 y 0, 0, B3. Aquí nos da que beta 1 es igual a menos 1, beta 2 es igual a 0 y beta 3 es igual a 1. Entonces la transformada del vector A2 en términos de la base B es igual a menos 1, 0, 1. Y ya tenemos la segunda. Ah, no le cambié de hoja, ¿verdad? Estuve hablando y no le cambié de hoja, perdón. No me di cuenta hasta que volteé. Es que escribo en la tableta y luego levanto la mirada a la pantalla. Y no me di cuenta en qué momento le cambié de hoja y ya no regresé. Esto. Hacemos el desarrollo por igualdad de vectores. Ya nos queda la segunda columna de nuestra matriz asociada a la transformación. Falta la tercera. Sería la transformada de A3. Y ahora vamos a llamarle gamma. Para que sean otros escalares, ¿no? Gamma 1 es la misma base B. Gamma 2. Aquí, ¿saben por qué queda así? Porque la que escogimos para hacer el desarrollo, porque no nos dicen cuál, escogimos la canónica. Les digo que la canónica siempre va a facilitarles muchas cosas. Entonces aquí por eso quedó el desarrollo más simplificado, porque es la base canónica. Si fuera cualquier otra base, a lo mejor quedaría un poquito más largo. Transformemos el tercer vector, 0, 0, 1. Ahora, la z es la única que vale 1 y las otras 0. Primer componente, 0. Segunda componente, aquí es 0, 1. Entonces va a ser 0, 1. 0, 1. Y tercer componente, 1 también, ¿verdad? Esto es 0, 1. 1. Y pues igual haciendo el mismo desarrollo, pues nos va a quedar gamma 1, gamma 2, gamma 3, ¿verdad? Ya viendo cómo quedó acá. Cómo quedó acá y cómo quedó acá también. Nos va a quedar igual. Entonces de aquí tenemos que gamma 1 es igual a 0, gamma 2 es igual a 1 y gamma 3 es igual a 1. Entonces la transformada del vector A3 en términos de la base B es igual a 0, 1, 1, ¿verdad? 0, 1, 1. Y ya tenemos la tercera columna. ¿Cómo nos va a quedar la matriz asociada a esta transformación? Ponemos aquí la matriz que va de la base B
a la base B asociada a esta transformación, ya tenemos las tres columnas. La primera sería esta, ¿no? 1, 2, 1. La segunda, esta, menos 1, 0, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1, ajá. Y 0, 1, 1. Esta sería, muchachos, la matriz de, bueno, la matriz asociada a esta transformación. Quiere decir que si yo multiplico un vector, acuérdense que debe estar en la misma base referida, bueno, en la base de origen. Ajá. Hay que referir primero el vector a esa base, en este caso es la misma, es la base B. Y ya que referimos a esa base del vector, lo multiplicamos por la matriz. Y lo que vamos a obtener va a ser el vector ya transformado referido a la base de esquina. En este caso es la base. ¿Dudas? Creo que por mi parte no, profesora. Gracias. ¿Me podría regresar tantito a la anterior maestra, por favor? Sí, claro. Ahí está. Ahí está. Les digo, no siempre va a ser así como aquí que nos dio directo, ¿verdad? O como aquí que nos dio directo. No siempre. Depende de cómo sea la base en la que estemos refiriendo nuestro vector. Ajá. En este caso resultó así porque es la canónica. Ajá. Y todos los vectores en R3 están referidos a la canónica. Ya se hacen un cambio de base, sería diferente, ¿verdad? Pero la base por default, por así decirlo, es la canónica, la que está con los vectores IJK, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Por eso aquí nos dio directo. Y así es otra base, pues ya les va a salir diferente. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Algo que quisieran preguntar? Maestra, ¿podría regresarle la diapositiva 9, por favor? Claro, ahí está. Y bueno, es que ahí no entiendo el principio, bueno, cómo lo planteó, porque ahí está que es la matriz de B a B. Sí, porque les decía que vamos de R3, lo que estaba comentando ahorita, la transformación, en este caso particular, vamos de R3, que es el conjunto de salida, que es el dominio, y R3, que es el codominio. Ajá. Para plantear cualquier matriz, pues tienes que ver cuál es tu dominio y cuál es tu codominio. La primer base, la base A, es del dominio. Y la segunda base es del codominio, que sería la base B. Ajá. En este caso, como vamos de R3 a R3 y no nos dicen cuál base, yo decidí usar la misma, la base canónica. ¿Cuál es la base de R3 y la base de R3? Pues es la misma, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Como es la misma, yo le llamé B. A lo mejor tú dices, no, yo quiero llamarle A, ¿no? Y aquí se llamaría de A a A. Si a esta le llamas A, pues aquí sería la matriz que va de A a A. ¿Por qué? Porque estoy usando la misma base para el dominio y para el codominio. Si aquí fuera R2, ahí ya cambiaría, ¿verdad? Ya nada más habría dos vectores. O si fuera de polinomios o cualquier otro espacio vectorial, cambiaría la base. Pero como no me dicen qué base usar y me dicen que es de R3, uso la más fácil, la canónica de R3. Entonces la puedo usar para el dominio y para el codominio. Aquí decidí usarla para los dos justamente. Y como es la misma y le llamé B, por eso es la matriz asociada a esta transformación que va de B a B.
porque es la misma base que estoy usando. Ujú. Sí, maestra, muchas gracias. Por nada. Si aquí la base para el espacio del codominio fuera diferente, entonces ya tendría que llamarle de otra manera y ya sería de A a B, ¿sí? O de C a D, depende de cómo se llame. Pero como aquí es la misma y no me dicen cuál usar, usen la fácil, la canónica. Entonces, tanto para el dominio como para el codominio, use la misma base canónica de R3 y por eso aquí dice de A a B. Ujú. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Entonces, álgebra de transformaciones lineales. Puedo tener dos o más transformaciones lineales. Aquí pues puse de entrada para dos. Dadas dos transformaciones lineales, cuyo dominio y codominio es el mismo, aquí sí es importante, dominio y codominio debe de ser el mismo, los dos. Entonces yo tengo una transformación que se llama T, que va del espacio B al espacio W. Su dominio es B y su codominio es W. Y ahora otra transformación, pero esta se llama R, es diferente. Pero también va de B a W, el dominio y el codominio son el mismo. Se puede aplicar la operación adición entre estas transformaciones lineales, es decir, la suma. La suma de T con R es otra transformación, es una tercera transformación, y también va de B a W, y se define como T más R de B, y como es lineal, se debe cumplir que T de B más R de B sea igual a T más R de B. ¿Esto qué quiere decir? Primero, sumar las reglas de correspondencia y luego aplicarlas al vector. Debe de ser lo mismo por ser transformaciones lineales, que primero aplicar la transformación a B, la transformación T, y luego aplicar la transformación R a V y al final sumarlas por ser lineales. Ajá. La matriz asociada a la transformación ya sumada, o sea, aquí es ya sumé las dos transformaciones, ya tengo la regla de correspondencia de estas dos y luego obtengo la matriz asociada a esta. Debe de ser lo mismo que si primero calculo la matriz asociada a la transformación T y luego le sumo la matriz asociada a la transformación R. Siempre que sean transformaciones lineales, esta operación se debe de cumplir. Entonces, ¿esto qué quiere decir, chicos? Que una transformación lineal la puedo definir por su regla de correspondencia, como fue la primera que vimos. Cualquier transformación la puedo definir con su regla de correspondencia, pero también la puedo definir con su matriz asociada. Cualquiera de las dos. O la defino con la regla de correspondencia o la defino con su matriz asociada. Y cualquiera de las dos es válida para definir una transformación. Y otra operación que también es válida en todas las transformaciones lineales, que es la multiplicación por un escalar. El producto de un escalar alfa, acuérdense que todo espacio vectorial va a estar apoyado en un campo K. Ajá. Entonces voy a tomar un escalar de ese campo K y el producto de ese escalar por la transformación, ya sea, como acabo de mencionar, definida con su regla de correspondencia, que es esto, o definida con su matriz asociada, por cualquiera de las dos, se puede aplicar esto. El escalar por la regla de correspondencia y luego aplicado al vector debe de ser lo mismo que primero aplicar la regla de correspondencia al vector y luego multiplicar por un escalar. Y si es definida a través de su matriz asociada,
al tomar la transformación y multiplicarlo por un escalar, es lo mismo que primero tener la matriz y luego multiplicarla por el escalar. Se debe cumplir en ambos. Entonces, tanto para la regla de asignación como para la matriz asociada, y lo mismo aquí, tanto para la regla de asignación como para su matriz asociada. ¿Alguna pregunta? No, maestra. Muy bien, ¿ya tomaron nota o me espero? Ustedes ya. Creo que ahora no he pasado lista, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Porque es 24, ya se acabó marzo. Ya casi se acaba, ¿no? Marzo. Aguilar Becerra. Presente, maestra. Ok. Aguirre Rodríguez. En el chat, ¿verdad? Ok. Alonso Rosas. Alonso Rosas. Christopher. Pues estaba hace rato, ¿no? O lo confundí. Yo vi un Christopher, pero no, entonces me equivoqué. Ahí está. Amaro Pérez. Estaba, ¿verdad? Sí, aquí. Cardeña Rosas. Presente. Ok. Castillo Alcalá. En el chat, ¿verdad? Chigo Medina. Presente. Ok. Cortés Mora. Presente. Ok. Cruz Hernández. Presente. Ok. De la Vega Hernández. Presente, profesora. Ok. Domínguez Acosta. Presente, profesora. Ok. Erazo Cortés. Presente. Ok. Espinosa Patricio. Espinosa, no está. Entonces, García Hernández. Presente. Ok. García Pimentel. Presente. Ok. Godínez Rocandio. Presente. Ok. González Cuellar. Presente, maestra. Ok. González Espinal. Presente. Ok. González Ramírez. Presente. Maestra, Sí, dime. de Espinosa Patricio, ¿le tomó asistencia? Es que lo puso en el chat. Déjame checar. No tiene falta. A ver, déjame checar. Está en el chat. Ah, sí, sí. Ese ya no lo vi. Gracias por avisarme. Sí. Sí, ya está. Guevara Ángeles. Presente. Ok. Gutiérrez Presa. Presente, profesora. Ok. Hernández Pacheco. Presente. Ok. Herrera Olivas. Presente, profesora. Ok. Iglesias Rodríguez. Presente, profesora. Ok. Se movió aquí. Jiménez Gámez. Presente. Ok. Jiménez Hernández. Presente. Ok. Leal Sánchez. Presente, profesora. Ok. Lugo Maya. Presente. Ok. Manny Tuxpan. Presente. Ok. Márquez Martínez. Presente, profesora. Ok. Martínez Cortés. Presente, profesora. Ok. Martínez Magaña. Presente, profesora.
Ok, Martínez Ocio. Martínez Ocio, Axel. No está. Aquí. No está en el chat, no, ¿verdad? Mesa Pérez. Presente, maestra. Ok. El Pérez. Presente, profesora. Ok. Muriel González. Presente. Ok. Olin Palomino. Presente. Ok. Olvera Negrete. Presente. Ok. Ortega Huitrón. Presente, profesora. Ok. Osorio López. Presente, profesora. Ok. Osorio Rojas. Presente, profesora. Ok. Pérez Alquicira. Presente. Ok. Policarpo Martínez. Presente, profesora. Ok. Rafael Jacinto. Presente. Ok. Ramírez Jiménez. Presente. Aram. Ok. Presente. Ramírez Lorenzo. Presente. Ok. Reyes Figueroa. Presente. Ok. Rodríguez Martínez. Ok. Salgado Castrejón. Presente. Ok. Sánchez López. Presente, maestra. Ok. Sí. Perdón, me comentó, creo que es Alonso Rosas, que estaba teniendo problemas con su audio y no podía contestar, pero que sí Alonso estaba aquí en Rojas. ajá, que estaba aquí en la llamada. Ok, sí, porque tiene falta, gracias. Ok. Mm, ¿en qué me quedé? Valdés Chávez. Presente, maestra. Ok. Vázquez Espinosa. Presente, maestra. Ok. Yeya Mejía. Mauricio no. Villarreal Hinojosa. Villarreal Hinojosa. No, Baruch, perdón. Baruch sí estaba, ¿no? Presente. Sí, se me trabó, profesora. Perdón. Sí. Vite Hinojosa. Presente, profesora. Ok. Yáñez Cervantes. Presente. Ok. Centeno Loyola. Presente. Y Zúñiga Ortega. Presente. Saúl. Ok. ¿Faltó alguien de asistencia? No está. Muy bien, muchachos. Entonces, yo creo que ya tomaron nota de esto, de álgebra de transformaciones. Ya vimos que una transformación puede estar definida por medio de su regla de correspondencia o por su matriz asociada. Ajá. La suma puede darse tanto con la regla de correspondencia como en la matriz y puede cumplirse, más bien debe cumplirse esta igualdad por ser una transformación lineal. Y lo mismo para el escalar, el producto por un escalar. Dice, ejemplo, sea S es una transformación que va de R3 a R2. Ajá. Y T es una transformación que también va de R3 a R2. Ambas están definidas cada una por su regla, así como está tal cual. S y T, efectuar S más T de B y alfa por S de B. Uh-huh. Aquí pues lo que tenemos son las reglas de correspondencia. Vamos a efectuar la operación con sus reglas de correspondencia. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Que el dominio y el codominio sean el mismo. Si no es el mismo dominio y el mismo codominio, con uno de ellos que falle, ya no podemos aplicar la operación. Ajá. En este caso, R3, R2, dominio, codominio, dominio, codominio. El dominio es el mismo y el codominio también. Sí podemos aplicar esta operación adición, ¿verdad? Entonces, para el inciso A, dice que obtengamos S más T de U, bueno, de V. Uh-huh. Entonces, esto es efectuar la suma con sus reglas de correspondencia. Pues así.
Aquí sería la regla de correspondencia. Bueno, le voy a quitar ahorita el V. S más T, primer regla, X, bueno, esto es igual, ¿no? X más 2Y, coma, Y más 3Z. Esto es S, más T, pero T es menos 2X más Z, coma, X más Y, más 5Z. ¿No? En R3 tenemos X, Y, Z, y en R2 pues nada más dos componentes en ambos casos, ¿verdad? S más T es sumar sus reglas de correspondencia. Y aquí tendríamos primer componente con primer componente. X, bueno, es más, lo voy a escribir. X menos 2X más 2Y más Z. Son todas las primeras componentes, esta con esta. Segunda componente, Y más 3Z más X más Y más 5Z. Entonces, S más T va a ser igual. Primer componente, pues aquí podemos sumar esta, ¿no? X menos 2X menos X más 2Y más Z. Esa es la primer componente. Y la segunda, pues solamente hay una X, se queda la X. Y más Y, pues va a ser 2Y y Z, 3Z más 5Z, 8Z. Entonces, la regla de correspondencia ya sumadas las dos, pues va a ser esta. Este es S más T. De V, pues ya es aplicarla a un vector. ¿Alguna duda? No, maestra. No. Muy bien. Voy a poner aquí el cuadrito. Esta es la regla que le vamos a aplicar a cualquier vector. A cualquier vector de R3, ya sumas estas, me va a dar un vector de R2, porque es una transformación que va de R3 a R2. Y para el inciso B, dicen alfa S, alfa por S. Aquí sería alfa por la transformación S. S es esta. X más 2Y, Y más 3Z. Aquí sería lo mismo, con la operación usual de producto por un escalar por un vector. Y sería en la primer componente alfa X más 2 alfa Y, coma, alfa Y más 3 alfa Z. Y ya está. Esta sería alfa S. Y ya luego se aplica a cualquier vector, ¿no? Que quieran ustedes transformar. Esta sería alfa S. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachos y muchachas, chicos y chicas. ¿No? Maestra, una pregunta. Dime. Entonces ahí en el inciso A, por ejemplo, tenemos que lo multiplicamos por un vector. ¿Eso ya no se hace? Lo que pasa es que aquí dice S más T de V, o sea, este sería S de V y este T de V. A menos que te den aquí qué vector quieres, sobre qué vector quieres aplicarlo, pues ya le pondrías, más bien es aplicarlo sobre un vector. No es multiplicar, es la regla de correspondencia que le vas a aplicar a un vector V. Aquí sería S más T de V, sería esta regla aplicada a V. Ajá, entonces si quieren, le quitamos este V para que no cause confusión. Es obtener nada más la regla de correspondencia de S más T. Ya si te dijeran V es igual, no sé, a X más, no, V, déjame escribirlo. Entonces si aquí te dijeran V, es que ya cerré acá. No sé cómo lo cerré. Que V debe ser de R3, ¿no? Vamos a transformar. Que fuera, no sé, 1,0,6, por ejemplo. Entonces ya tendrías que aplicar S más T a ese vector en específico. Pero aquí el S más T de V nada más indica que lo vas a aplicar a un vector de R3.
O sea, no es estrictamente aplicarlo. Ajá. Es como cuando tú dices f de x. F de x es igual a x más 4. ¿no? Nada más es la notación de que está en función de x, no es que lo vas a multiplicar por x. O sea, aquí es lo mismo, es como la notación de que lo vas a aplicar sobre un vector v. Ujú. Entonces, como si S de más T se vuelve nuestra regla de correspondencia. Exactamente. O sea, aquí era regla de correspondencia de S, regla de correspondencia de T. S más T es la regla de correspondencia de la suma de estas dos. Ajá. Sí, maestra, muchas gracias. O nada. Y a lo mejor ahí causa confusión ese de V. Déjenme escribir. Anotar, pero se movió esto. No sé cómo se cerró el archivo en mi tableta y tengo que volver a llegar hasta allá. ¿Cuál es la 10? No, es 13, ¿verdad? Ya ni veo. Sí. O sea, si dijera aquí, miren, V es igual a 1,2,4, por ejemplo, entonces ahí sí habría que aplicar S más T V. Pero si no dice nada, nada más quiere decir que es S más T. Ajá. Es la regla de correspondencia. Por eso dije, S más T, pues es esto. Pero si ya lo quieren aplicar a V, pues vamos a aplicarlo de una vez para complementar aquí. Vamos a complementarlo. No lo pedía el problema originalmente, pero ya que le puse, ya que le dejé el V, pues si V toma este valor, ¿qué tendríamos acá? Ajá. Entonces tendríamos aquí, es que no quiero, voy a ponerla aquí. S más T de V, ya como el valor V sería aplicar la regla de asignación. X vale 1, Y vale 2, Z vale 4. Ponerla con este color. Este sería la X, este la Y y este la Z. Aplicando ya la regla de correspondencia para que sea S más T de V, X vale 1, menos 1, Y vale 2. 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Más Z, Z vale 4. 3 más 4, 7. Entonces tendría aquí 7 en la primera. Está con rojo. 7, coma. Vamos a aplicarle esta regla de asignación ya sumada. Ajá. Para la segunda, dice va a ser X más 2Y, 1 más 4Y, perdón, 1 más 4 ya multiplicando. 2 por 2, 4, más 1, 5, y 8Z, Z vale 4. 8 por 4, 32, más 5, 37, ¿verdad? 37. Aquí sí ya sería, además de sumar la regla de correspondencia, aplicar esta suma a un vector en particular. Ajá. ¿Sí es claro, muchachos, o no? Sí, maestra. Sí, profesor. Alfa S de V. Ujú. Aquí ya tengo la regla de asignación de alfa S. Ajá. La regla de asignación de alfa S es esta. Ajá. Vamos a darle a B este valor. Es más, también a alfa. Vamos a darle a alfa un valor. Vamos a decir que alfa sea igual a 2, por ejemplo. ¿Cómo quedaría aquí? Dice alfa X, alfa vale 2, X vale 1. 2 por 1, 2. Aquí tendríamos un 2. Alfa vale 2, 2 por 2, 4. 4 por Y vale 2. 4 por 2, 8. 8. Más, ¿cuánto llevamos aquí? 4. 8 más 4, 12. 12. Nuestra primer componente sería 12. Y la segunda, aquí, alfa vale 2. 2 por Y que vale 2, 4. Aquí llevamos 4. 4. Alfa vale 2 por 3, 6. Y Z vale 4. 6 por 4, 24. Más 4, 28. Pues aquí ya nos daría evaluado. Ya multiplicado por el escalar y evaluado, pues nos daría este vector. Maestra, ¿no en vez de 12 sería 10? A ver, ahorita lo reviso. Déjame revisar.
¿Dónde está? En la segunda. Aquí, ¿dónde está? Aquí X vale 1, ¿no? 1 por 2, 2. 2. Aquí tendríamos 2, 2. Alfa vale 2. Y también vale 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 más 2, 10. Ah, sí es 10. Gracias. Sí. Se había puesto 12. Sí, de Sumé nada. 2 de más. ¿Quién me dijo? Aguilar Becerra. Ah, gracias, Víctor. Sí, era, yo te puse tu participación. Sí, era 10. Es que no sé por qué sumé otros 2. Pero sí, X vale 1. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 más 2, 10. Sí, es 10. Este era 10. Pues miren, si aquí no dice un valor específico para B, nada más es la regla sumar. Sumar S más T y hasta ahí. Si ya les dice de B y B toma un valor, un vector en particular de todo el espacio vectorial, pues entonces ya tendrían que asignarle esa regla a ese vector. Ajá, y generan uno de R2. Lo mismo acá, si no les dice qué valor tiene el escalar y nada más es alfa S, pues nada más es así. Pero si ya tienen el escalar y el vector, ya pueden sustituir aquí y ya les da este resultado, ya un vector de todo el espacio vectorial que cumple con estas características. ¿Alguna pregunta? ¿No, muchachos? No, maestra, todo bien. Muy bien, entonces, pues con esto terminamos por el día de hoy. Continuamos el próximo martes. Les dejo una tareita ahí en clase, no se fijan el fin de semana para entregar el próximo martes. Acuérdense que es antes de que ingresen a la clase.